Bienvenidos a Voces de Fe, bienvenidos a este séptimo episodio. Hoy contamos con el padre John, párroco de la parroquia Santiago Apóstol de Valdemoro. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos vosotros. ¿Qué tal estás? Bien, Bueno, pues bien, bien. para comenzar, te voy a preguntar em, cómo, te ayudó el testimonio de fe de tus padres. Bueno, mis padres, yo he vivido en una familia muy, muy sencilla en todos los sentidos, ¿no? Eran, eh, o son, porque mi padre todavía vive, eh, de aquella generación de españoles que tuvieron que emigrar a otras zonas de España, buscando trabajo y saliendo del mundo rural, de lo que hoy conocemos como la España vaciada. eh, y los dos se encontraron en las Ascongadas, en Guipúzcoa, y allí se conocieron, contrajeron matrimonio, venían de familias de Castilla y de León, donde la vida de fe siempre se había vivido en las casas. Y, y bueno, yo ahí lo primero que viví siempre fue, por ejemplo, o sea, lo más normal del mundo, la participación en la misa cada domingo, ¿no? Que era algo que nunca jamás les he visto perder, ¿no? Luego mi padre tiene 92 años y no habrá faltado nunca un domingo a misa. Eh, Luego el mundo de ellos estaba muy atrapado por el trabajo, ¿no? Porque estas generaciones de familias muy humildes económicamente, familias pobres, que tuvieron que vivir la posguerra y, y las situaciones de Castilla, de León, que eran de minifundio. Bueno, pues todo esto les hizo tener como esa gran cuidado del ahorro, de tener una casa propia, de poder tener siempre guardado un poquito, que venían de familias de una agricultura y una ganadería de subsistencia, ¿no? Entonces, esto no dejaba tiempo para mucho más, ¿no? Recuerdo que mi padre trabajaba muchísimo, pero siempre la misa del domingo era, pues nunca mejor dicho, sagrada. Y, y luego también recuerdo que siendo pequeñito, aprendiendo a leer, eh, él me enseñaba a leer cuando venía de trabajar con el catecismo. Entonces, una vez que empecé como aprendíamos entonces los niños, ¿no? Primero en una cartilla que le llamábamos, un librito folleto, las letras, luego las palabras, y enseguida que ya sabías las palabras, el primer libro de lectura fue el catecismo para aprender lo básico de la fe, ¿no? Pero esto, pues vamos, con 3 añitos, 4 añitos, porque los niños entonces con 4 años ya aprendíamos a leer, y con 5 años aprendíamos a sumar, a restar, a hacer un dictado. De hecho, cuando pasábamos a primero de lo que hoy llaman primaria, pues a veces en algunos colegios teníamos alguna prueba, alguna pequeña prueba de escritura, de tal. Bueno, ahí fui cultivando la vida de fe con mis padres, ¿no? En el rezar antes de comer, en la misa del domingo, en el valor de aprender las oraciones, de rezar siempre en casa, un cierto sentido religioso de la vida, ¿no? O sea que ese testimonio ha estado siempre ahí, siempre ahí. Luego en mi familia teníamos también algunas tías, algunas hermanas de mi padre, de mi madre, que eran monjas, y eso también de niño me marcó mucho. Cuando íbamos a visitarlas, cuando las veíamos, me marcaba mucho. Aparte de que cuando empecé el colegio en preescolar, eh, estábamos, era plenos años 70, el inicio de los años 70, era el boom de la natalidad en aquellos pueblos que pasaba como ocurre en esta zona de Madrid, que eran pueblos que pasaron de ser
de tener unos pocos miles de habitantes a de repente haber pegado un crecimiento inmenso. Entonces, yo creo, no sé bien esto, ¿no? Yo era un niño, pero creo que la educación no daba abasto a tanto niño como había nacido, y a las monjas de clausura que había en nuestro pueblo donde vivíamos, les pidieron que abrieran un parvulario. Y entonces muchos niños del pueblo tuvimos la suerte durante no sé si fueron 8 o 10 años, tuvimos la suerte de estar de pequeñitos. Nuestras primeras maestras eran las monjas de clausura, ¿no? Y bueno, pues aquello fue un regalo inmenso, porque de hecho me he encontrado con mucha gente que hoy día no es creyente o no es practicante, pero mm, del entorno de mi edad, pero que guardamos un corazón súper agradecido y un recuerdo muy bonito del trato con ellas, ¿no? De hecho, luego, cuando cuando la situación educativa se solucionó, cerraron aquello, volvieron a su vida cerrada, escondida, y nos llamaba mucho la atención cuando íbamos a visitarlas, porque habíamos estado con ellas en clase, en el recreo, pues volver a verlas a través de las rejas, tal, siempre era como también ese orgullo de nosotros hemos estado, o sea, hemos aprendido con estas mujeres, ¿no? Yo creo que eso fue también un regalo que de niño me marcó mucho y me dejó ahí como eh, muy abierto, ¿no? Muy abierto a Dios. El testimonio de los religiosos en mi parroquia, sobre todo algunos religiosos mayores, que hombres profundamente pobres, que daban un testimonio de pobreza del Evangelio, yo siempre les vi con su hábito, sus sandalias, iban pasando los años y aquella gente no gastaba un céntimo en sí misma, ¿no? Luego ya los que eran más jóvenes iban teniendo otro tono de vida, pero los frailes mayores eran un testimonio también en el lugar donde íbamos a misa todos los domingos. Y ahí empezó un poco también, o de ese modo, fue empezando una relación con Dios eh, muy infantil. En el pueblito donde íbamos de vacaciones, a casa de mis abuelos, había un sacerdote también que era todo un ejemplo de bondad y de entrega en los pueblos. Entonces, era un hombre cuyo testimonio también por su sencillez, muy pobre, lo que tenía siempre lo daba, siempre encontrabas, familias, situaciones que a veces hemos ido conociendo después, a las que él ha ayudado, y con nombre de una austeridad inmensa, que iba de pueblo en pueblo atendiendo los 7 pueblitos que él atendía como sacerdote, y que encontraba a cualquier agricultor por el camino que necesitaba ayuda, y paraba su moto y se quedaba allí ayudándole, echando una mano. Siempre hubo un testimonio, en ese sentido tuve como mucha suerte, ¿no? Luego ya también empecé a ver cosas, ¿no? Cuando fui más mayor, empecé a ver cosas, pues también humanas, negativas en la vida de la iglesia, pero tengo ese pozo fuerte de testimonios muy bonitos. Comentabas que en tu infancia la labor fundamental de tus padres a la hora de transmitirte la fe, y yo quiero profundizar un poco en eso porque creo que es muy importante. ¿Consideras que a día de hoy, en comparación de pues, esa educación que tú recibiste a nivel espiritual, en el seno familiar, crees que se está perdiendo? ¿O hay familias que han vuelto, ¿no? En esa lucha contra el mundo otra vez a querer inculcar esos valores, esos principios a sus hijos? Bueno, yo creo que ya entonces yo tenía muchos compañeros del colegio, de clase, cuando nos íbamos haciendo mayores, donde la vida de fe era absolutamente irrelevante, porque también en el norte de España y en estas zonas, pienso que también en Cataluña, en Vascongadas, eh, lo que estamos viviendo aquí ahora ya se vivía hace 40 años. Cuando yo era niño ya había eh, parejas que no contraían matrimonio,
ya había parejas que no bautizaban a sus hijos. O sea, ha habido lugares, zonas de España con una secularización mucho más avanzada en el tiempo. Entonces, yo todo esto allí ya lo viví, lo que ahora vamos viviendo aquí desde hace tiempo, tampoco es que aquí llevemos un día viviéndolo, ¿no? Pero sí pienso que hay como 3 situaciones muy claras, ¿no? Las familias que están totalmente alejadas de la iglesia y que ya ni siquiera traen a sus hijos a recibir los sacramentos, porque quizá también coherentemente, o sea, ellos, ni Dios ni la iglesia les dice nada. Y luego tenemos ahí un colectivo de familias que siguen todavía viniendo a la iglesia a pedir los sacramentos para sus hijos, pero que para los padres eh, mm, no sabemos cuánto les dice a ellos la vida de fe. Desde luego, lo que sí vemos es que ellos no practican nada más que el día que vienen a pedir el bautismo para sus hijos y luego cuando a los 7 años vuelven con los niños para pedir la catequesis de primera comunión y de confirmación para ellos. Que bueno, no está mal, queda algo, pero es verdad que esos niños se vive con ellos un, yo creo que un drama de amor con ellos, porque a los niños, pues los catequistas, eh, el cura, les coges muchísimo cariño en el tiempo que están en catequesis, ves que son un pozo, la mayor parte de ellos, de, de deseos de conocer a Jesús, de tratarle, de entrar en la ventana que tú les abres, de conocer a Jesucristo, pero luego se encuentran con la situación de que en sus familias no quieren nada más, ¿no? Quizá quieren todavía la fiesta de la comunión, pero no quieren nada más. Yo no sé si atreverme mucho a decir eso, porque supongo que algo más tiene que haber, porque yo creo que hoy en día cada vez es más ridículo que por pretender tener una fiesta con tu hijo, a tu hijo le castigues 3 años en una parroquia teniendo una reunión semanal o aceptando que te digan que hay que ir a misa los domingos, ¿no? Supongo que hay algo más en ellos, pero sí pienso que muchas veces también en la gente adulta, en muchos padres, en el ambiente que vivimos, hay una vergüenza, una traba para atreverse a dar el paso ellos mismos de buscar algo más. Lo que sí es real es que, bueno, pues con los niños disfrutas, los niños van viviendo una relación con el Señor que al final lo que a nosotros nos hace sentirnos bien es la esperanza de que has sembrado lo que has podido y Dios dirá, ¿no? Y Dios dirá. Pero a veces sí te encuentras también con el dolor de niños que te dicen eh, cuando vienen a misa los domingos y escuchan avisos, escuchan invitaciones a los padres para una reunión de matrimonios, para una reunión de tal. Pues no hace mucho una niña me decía con mucha tristeza, ¿no? Con una cara tan triste que me impactó mucho porque me dijo, padre, yo a mis padres siempre se lo digo, pero es que ellos no quieren, ¿no? Y me lo decía con tanto dolor y bueno, pues claro, te das cuenta que, o sea, por ejemplo, esos niños necesitan ayuda para, para poder entender, encajar, que eso no les haga daño, ¿no? Y no les haga daño ni con sus papás ni nada, ¿no? Que la relación con los papás, pues, bueno, tú reza por ellos y Jesús es el que hace los milagros, Jesús es el que nos cambia los corazones y Jesús quiere muchísimo a tu papá y a tu mamá y tú lo que tienes que hacer es rezar por ellos y lo que haces, pues alguna vez decirles, animarles, tal. Pero a veces es difícil, ¿no? Y luego están las familias que han sido gente de fe en la vida de la iglesia o que ha habido una conversión en sus vidas y que en familia se cuida mucho más la vida de fe, ¿no?
y en este sentido, pues hay ahí otra situación totalmente. Pero es verdad que sin la familia es prácticamente imposible educar en la fe. Educar en la fe. O sea, sí que vemos, o sí que se ven muchos padres que la educación en la fe la dejan para la parroquia y para los años que vengan los niños a la catequesis. Y eso no funciona. Eso no funciona. O sea, ahora mismo, pues, cuando acaba el curso, hasta el nuevo curso, hay niños que pasan 3 meses sin volver a venir a misa, ¿no? Claro, tú les estás diciendo que la misa del domingo es fundamental para el cristiano, pero ellos están viendo y viviendo todo lo contrario, ¿no? O llegan vacaciones de Navidad o de Semana Santa y ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, pues es muy difícil porque los valores y el camino de vida que estás tratando de sembrar en ellos, pues luego ellos lo que ven y lo que viven y lo que se les deja vivir no tiene mucho que ver con ello, ¿no? Entonces ahí, claro, pues hay una dificultad seria. Yo quería comentar de una cosa sobre lo que comentabas, ¿no? Que decías que en este caso los padres, ¿no? No querían dar el paso pues a ir a misa, ¿no? Pues, o sea, yo creo que también es un poco del problema de la sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? Porque, o sea, todo el mundo vive con el constante miedo, ¿no? Al qué dirán, ¿no? A qué dirán las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? O imagínate una pareja que cree, que son amigos con unos que no creen. Entonces no saben si dar ese paso por perder la amistad, ¿no? Ese constante miedo que tienen, ¿no? Sí, no sé cómo lo vive un poco la gente, ¿no? No estoy en su pellejo. Sí que es verdad que hoy en día cualquier en cualquier ambiente joven, pero también le pasa a la gente mayor, ¿eh? O sea, yo cuando a veces salgo a dar un paseo o tengo que pasar por aquí, por la avenida, por el paseo este de la estación, me encuentro muchísima gente mayor que vive aquí en el entorno del barrio, que no vienen, que no pisan en la iglesia y son gente muy mayor. O me encuentro a las señoras mayores y algunos señores mayores que vienen a la parroquia y que a veces me cuentan cómo se meten con ellos, ¿no? Y sus propios amigos, sus propias amigas, se ríen de ellos, se burlan de ellos, o se burlan de la iglesia, o les hablan contra la fe, o sea que es verdad que la situación social, yo pienso que en la gente más joven quizá hay más respeto. Quizá hay más respeto. La gente más joven pienso que está más de vuelta, porque hay mucha gente que no ha recibido ya nada. Entonces ni siquiera tiene prejuicios. Esto sí lo voy viendo a veces en la gente más joven, ¿eh? Eh, me he encontrado con alguna persona, no tanto de aquí, sino del norte, pues que sus padres ni siquiera les bautizaron. Gente, estoy hablando de 30 y tantos años, casi 40 años, no estaban bautizados, sus padres viscerales anti-iglesia y anticristianismo, y sin embargo ellos, sin bautizar, no tenían ningún prejuicio, y cuando se han encontrado por un noviazgo o, o por una circunstancia de vida, ¿no? O sea, como se ve una chica bueno, dando a luz aquellos días se quedó incomunicada en la habitación del hospital donde estaba y solo llegaba la onda de Radio María a su habitación y escuchando de Radio María aquellos días mientras le dieron el alta, a ella le hizo darse cuenta que lo que ella quería para la hija que acababa de dar a luz era la alegría y el tono de vida que ella había visto en el caserío vivir a sus abuelos. Los caseríos son las casas rurales que hay en el norte, ¿no? Y ella recordaba cómo eran sus abuelos y ella quería para su hija lo que ella había vivido cuando iba a casa de los abuelos. No quería lo que ella había vivido en su propia casa. Y en cuanto le dieron el alta, se puso en contacto con el obispado diciendo: "Yo quiero recibir el bautismo,
yo quiero dar a mi hija, contando lo que le había ocurrido, ¿no? O sea, te encuentras gente que ya no tiene prejuicios y te encuentras gente que tampoco es tan tonta de dejarse manipular solamente por los titulares de la prensa, ¿no? Porque creo que bueno, bien, habrá mucha gente joven que se deje manipular, pero creo que también hay mucha gente joven que va sabiendo que en el mundo mediático no puedes guiar tu vida de los titulares. Entonces, cuando cada 2 por 3 hay titulares, contra la iglesia o contra tal o contra cual, yo creo que también pienso que hay gente que no le influye tanto y que luego lo que sí le influye es la vida y el pensar en su vida, ¿no? Entonces, esta realidad también está ahí, o sea, que a veces en los mayores y que ha habido unos tonos más fuertes de agresividad. También ellos vivieron una sociedad muy católica, muy con barniz de católica, donde el barniz se cayó y entonces, pues, ahí quedó lo que ha quedado, ¿no? Pero ahora ya pienso que en mucha gente joven, a no ser que esté muy ideologizada, ya no quedan prejuicios y con ellos a veces es más fácil el encuentro con Dios. Nos comentabas en el testimonio que estabas, como que tu primer trabajo fue en un hospital psiquiátrico. Entonces, te quería preguntar cuándo te diste cuenta, ¿no? Que la vida sacerdotal era, pues era para ti. Bueno, yo desde niño recuerdo estos días cuando se ha sabido o cuando los hermanos del Papa Nuevo, del Papa León, han contado que él jugaba a ser cura cuando era niño, me reía porque a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Es verdad que yo, pues como niño, también de repente quería ser médico o de repente quería ser otra cosa, pero siempre estuvo ahí también el deseo de ser sacerdote o el deseo de ser, yo creo que quizá más que sacerdote, como los frailes de mi parroquia, ¿no? Eh, y de hecho, pues los domingos jugaba con la misa de la tele a celebrar yo la misa también, mientras era la misa de la tele. Y, y bueno, esa inclinación la he tenido luego de niño. De hecho, mis padres se llevaron la sorpresa de que les pedí ir al colegio pseudo seminario menor, o al colegio apostólico, vocacional que tenían los religiosos que estaban en mi parroquia, ¿no? Y, o sea, que eso siempre ha estado ahí. Es verdad que después, pues, todo se fue quedando un poco detenido, ¿no? Eh, Bueno, la iglesia en Vascongadas ha tenido sus situaciones problemáticas también, donde, a mi modo de ver, donde se ha hecho una masa entre, iglesia y política y nacionalismo vasco, y esto creó muchas dificultades en la vida cristiana de muchísima gente, de muchísima gente. Muchas heridas, muchas distancias. eh, por supuesto, habría gente que estaría contenta, que eso lo vería como una encarnación de la fe en el pueblo, que era lo que defendían ellos, pero había muchas personas, pues, que no se sentían en su zapato, ¿no? Aun y todo, pues yo, por ejemplo, gracias a Dios, mis padres, en mi casa de política era el tema intocable, también porque se vivía, era un tema tabú, ¿no? Del que no se hablaba. Y, entonces esto, pues también hizo una situación más compleja, hacía una situación más compleja en la vida de fe y a la hora de plantearte la vocación, porque yo en algún momento, cuando quise dar el paso, después de venir de la mili, por soy de las últimas generaciones que teníamos la mili, todavía era obligatoria.
Bueno, de las últimas no, pero quizá 10 años o así más tarde la quitaron. Pero me tocó la mili y a mí ese periodo fue un periodo que me ayudó mucho en mi vida de fe, porque lo pasé bastante mal por una situación que tuve que vivir que no tiene nada que ver con la mili, era externa, además era con un tema con unas personas de iglesia donde yo iba a ayudar aquel tiempo. Y, y aquella situación que me hizo sentirme muy solo me hizo dar el paso de empezar a ir a misa todos los días, a la Basílica del Pilar, había una misa que a mí me parecía rarísima porque era a las 2 del mediodía, pero a mí me venía fenomenal porque me daba justo tiempo para bajar del cuartel en el autobús y llegar a misa y luego ya irme a comer, ¿no? Y, y ahí empecé la Eucaristía diaria. Y yo creo que ahí también empezó a removerse de nuevo el tema vocacional, ¿eh? Después, en el apostolado castrense, eh, había un grupito de matrimonios de mandos del ejército que organizaban unas convivencias para los soldaditos para intentar ayudarnos en la fe. Y aquello fue toda una sorpresa y un gran testimonio el de ellos. Lo que pasa es que yo lo descubrí cuando ya me marchaba. Entonces, pues bueno, me quedé a una y hice una de las convivencias y después me pudieron ayudar en otra que tenían al mes siguiente. De hecho, ya me habían licenciado y me volví a ayudar en la convivencia, que ahora todo os parece cerca, porque ahora ya ve a todos sitios estas cosas. Pero en aquel tiempo ir de Guipúzcoa a Zaragoza era, vamos, o sea, ir al otro mundo. Eh, Claro, es que ha cambiado, o sea, yo ahora pienso en vosotros y no os podéis hacer idea lo que antes era moverse o comunicarse, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, pienso mucho en compañeros de aquel tiempo de la mili, con los que me llevé muy bien, pero y grandes amigos, y perdimos totalmente el contacto, porque no había móviles, tenías que llamar a casa de sus padres, ¿no? O no había manera sí, manera de viajar sí, pero bueno, que el coche de tu padre para, si te dejaba, para irte a ver a un amigo de la mili a la otra punta del mundo, porque entonces todo sonaba como muy lejos, o al menos como no nos movíamos tanto, o muchas familias no nos movíamos tanto, ¿no? O sea, yo lo que salía era de Guipúzcoa a casa de mi familia a León y de León a Guipúzcoa y de ahí prácticamente casi no salí más, ¿no? Hasta que no me fui al seminario, que fue cuando ya empecé a moverme. Em, bueno, o sea que ahí fue un momento importante también. Yo creo que empezó a removerse todo. Y cuando volví de la mili, enseguida, yo creo que antes del año, intenté dar el paso mm, hacia la vida consagrada, ¿eh? No hacia el sacerdocio diocesano, pero a en- a entrar en una orden religiosa. Eh, pero me llevé una sorpresa grande eh, al tener una entrevista con uno de las personas responsables de ella con su esquema de valores. Y su esquema de valores me sorprendió tanto que me dejó sí, sorprendido, parado. Tuve la suerte de que me encontré con un, con un religioso de la misma comunidad, muy bueno en aquellos días, con el que pude consultar esa situación. Y entonces su consejo fue, mira, eh, sigue tu vida como laico cristiano, pero no, no estamos como para animarte a que des un paso, ¿no? Yo también tenía una sed de radicalidad y de entrega total al Señor y no entendía mucho ciertos modos de vida que no son a los que yo me siento llamados. Quizá otra persona los pueda tener, ¿no? Y, y bueno, ahí me quedé detenido, ¿eh? Y después, pues, empecé a rezar más,
todo esto me llevó me parece muy curioso, porque siempre, el otro día, pensando un poco en la entrevista con vosotros, siempre que he vivido desde pequeño en momentos de crisis, eh, cosas feas con alguien, o sea, no sé, la verdad que yo no he vivido, gracias a Dios, siempre he estado en mi familia siempre hemos estado cerca de curas, monjas, religiosos, y nunca he visto ni he vivido, gracias a Dios, las cosas que alguna gente cuenta, ¿no? Pero bueno, siempre te encuentras gente que, pues, que te sorprende o que te ha parecido que no te ha tratado bien o que te ha parecido que su manera de vivir choca con lo que debería vivir o cosillas de estas. Y para mí siempre ha sido un revulsivo a acercarme más al Señor y a darme cuenta de algo que ahora me cuesta vivir, que nuestra vida es con el Señor y es del Señor. Y los demás, pues bueno, van siendo personas que te encuentras en el camino y con las que tienes que caminar, pero nuestro centro, de la vida es Él, ¿no? O debe ser Él, ¿no? Esto que incluso en la vida conyugal, si tenéis vocación matrimonial, os pasará. Habrá momentos donde experimentaréis que por mucho que os queráis y muy unidos que estéis, te darás cuenta que tu mujer no acaba de entenderte y ella se dará cuenta que tú no acabas de entenderla. Y al final uno se da cuenta de que nuestro corazón tiene una capacidad tan grande que solo lo puede llenar del todo Dios. Y que una persona que te la has encontrado en la calle y que al final es un pobrecito o una pobrecita que te encontraste en la calle y que la quieres muchísimo y estás haciendo tu vida de familia y de matrimonio con ella, pero no es Dios, no te puede llenar el corazón en las dimensiones, en las capacidades que el corazón humano tiene, ¿no? Y necesitamos el amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios. Yo tenía sed de esto y ahí me quedé frenado, ¿no? Sed como lo tiene un joven, que todo lo idealizas, tienes muchos deseos de radicalidad y de una entrega de cabeza. O sea, no quería jugar, no quería entregarme a medias, ¿no? De hecho, ahora cuando pienso a veces cómo vivo a veces y los deseos que tenía de cómo vivir, pues a veces uno siente cierta vergüenza, ¿eh? Pero, y bueno, ahí se fue cultivando eh, eh, esa tensión entre el sacerdocio y, y la vocación laical o el camino de vida cristiano en el mundo, ¿no? Como seglar, como laico, como esposo, ¿no? Sí que hubo un momento ahí, antes de que me lo preguntéis, de inflexión, porque cuando ya todo estaba calmado y, y me había centrado mucho en, bueno, pues en continuar el camino, sí que es verdad que me quedé un poco sorprendido. O sea, Señor, ¿qué quieres de mí? Pues en un encuentro, bueno, los jóvenes del arciprestazgo organizamos un curso de oración que lo hacíamos una vez al mes, todo el fin de semana. Me parece que fueron 3 meses, 3 o 4 meses. eh, y nos juntábamos en una casa de convivencias y allí estuvimos teniendo un curso de oración de lo que no me acuerdo prácticamente de nada, sí que me acuerdo de en qué lugar era, porque era el hospital donde yo trabajaba. eh, y, y allí pues conocí a una chica, ¿no? De la que pues me enamoré y pensé que era el camino que el Señor quería para mí, ¿no? Y ahí pues estuvimos caminando un rato, un tiempo juntos en un tiempo precioso, ¿no? Que recuerdo como un tiempo pues muy hermoso, muy bello, de mucha esperanza, de muchos deseos, de muchos planes y también de crecer juntos en torno al Señor, ¿no? Y donde la oración siguió haciéndose como más centro todavía de la vida, de sostenernos,
de aprender a amarte, de aprender a convivir, ¿eh? Y después de un tiempo de camino, pues ahí sí que un miércoles 17 de marzo por la tarde, era Cuaresma, sentí clarísimamente que el Señor me hacía sentir: "Te quiero para mí". Y y es verdad que mientras tanto había conocido algunos sacerdotes diocesanos jóvenes que su estilo sacerdotal me había tocado, pero aunque me había tocado el corazón su estilo sacerdotal y los había cogido, les tenía mucho afecto, nunca jamás había, en ese tiempo nunca me había planteado ni había sentido ninguna atracción por ser cura, ¿no? Quizá estaba bastante demasiado enamorado como para... y tuvo que haber un golpe de gracia totalmente claro para poder mm, ver que, que tenía que dar un paso, ¿no? Eh, y bueno, fue un momento muy difícil que no quisiera por nada del mundo tener que volver a vivir en mi vida, vamos. El dolor, el sufrimiento de aquel tiempo, eh, porque, bueno, no es fácil, ¿no? No es nada fácil querer muchísimo a una persona intuir que la vas a hacer daño, ¿no? Y, y bueno, ese tema fue difícil, sí, es un tema que de hecho recuerdo, ¿no? Que hubo un momento en aquellos días, el viernes siguiente por la noche, donde dando un paseo juntos, y yo todavía no había dicho nada, porque lo dejé para el sábado, para encomendarlo a la Virgen y decirlo el sábado. Y, y iba a decir, eh, era San José, además, ese sábado. Y me he quedado en blanco. Eh, sí, me he quedado en blanco, no sé qué iba a Bueno, decir. que el Señor obró Pero y sí, que pensé, ¿no? O sea, en aquel momento, digo, no, o sea, yo esto no lo hago, ¿no? O sea, este paso no lo doy, ¿no? No estoy dispuesto a- no estoy dispuesto a hacer lo que tendría que hacer con esta persona a la que quiero, pues eso, de la que estoy enamorado, de la que quiero tanto, entonces no estoy dispuesto. Ni a dejar lo que entonces tenías, ¿no? Luego te das cuenta de que lo que dejas, bueno, las personas sí, ¿no? Las personas sí. Pero las cosas que dejas por irte al seminario, por irte a un convento, son bastante irrelevantes. De hecho, la gran dificultad es que luego has dejado muchas cosas, pero te llevas a ti mismo. Tu carácter, tu egoísmo, tus heridas, tus pobrezas, tu orgullo, tú te llevas a ti mismo y eso es lo más difícil después de tratar de quitártelo de encima y de cambiar, ¿no? Porque a veces ponemos mucho énfasis en todo lo que dejaste, es que dejaste tu trabajo, es que dejaste no sé qué, es que dejaste lo cual. Mira, o sea, la gran dificultad es que me sigo llevando a mí mismo. O sea que pero en aquel momento cuando me vino el no, no lo digo, o sea, no estoy dispuesto a dar este paso, no estoy dispuesto a hacer el daño que voy a hacer, no estoy dispuesto a dejar mi relación y mis sueños y mis deseos de una vida de familia y de matrimonio. eh, lo que sí me vino en ese instante fue, cada vez que veas a un cura, eh, vas a ser capaz de soportar el saber que tuviste que ser sacerdote y dijiste no. Y en ese instante, que además no era algo que yo estaba pensando, o sea, era un flash que te venía de fuera,
en ese instante esto me dio como luz para darme cuenta que tenía que ir adelante, ¿no? Que tenía que ir adelante. Y bueno, fue un tiempo difícil, porque en mi casa las cosas fueron difíciles, fueron difíciles. Vamos, mi madre lo tomó muy mal y cuando las madres toman algo mal, suelen ser duras y perseverantes en, en defender a su pollito de lo que ellas creen que es malo para él. Y entonces, pues bueno, sí, sí, mi madre fue un periodo difícil para ella y para mi padre, para mi hermano, que entonces era adolescente y yo creo que esto tampoco le hizo mucho bien. Tampoco yo lo supe vivir bien porque yo me dejé tomar posesión del miedo. eh, Ahora hay muchísimas cosas que a veces cuando recuerdo aquello me da mucha pena cómo las viví con mis amigos, con mi cuadrilla de amigos, pero bueno, no supe vivirlo de otro modo. Hice lo que supe y prácticamente huí, me escapé y aquel verano fue la JMJ en Czestochowa y me vino muy bien para desaparecer y luego ya pues desaparecer del todo. Eh, los años que llevaba trabajando me daban una cierta independencia económica para poderme pagar el seminario porque me pertenecía al paro y, y bueno, pues luego también pues ahí pude salir a ir caminando, ¿no? Pero fue un periodo duro, fue un periodo también muy difícil el retomar, empezar a estudiar, porque yo venía de la FP, nunca me había gustado nada estudiar, eh, entrar en el mundo de la filosofía, del latín, del griego, o sea, yo ahora, bueno, pues, cuando lo pienso, digo, yo no sé cómo resistí y no me dejé llevar del miedo y lo dejé todo, ¿no? Eh, pero bueno, pues a pesar de todo, pues como pude, fui tirando para adelante y fui caminando y, y luego terminé en el seminario de Toledo, que nunca daré gracias suficientes a Dios de la gran obra que hizo ahí el que estuvo como obispo unos años, el cardenal don Marcelo, que cuidó muchísimo del seminario y que fue una casa de convivencia alegre, de estudio en serio y de oración, donde los seminaristas, que éramos un montón, éramos 120 y tantos en mi época, pues había una riqueza de alegría, de convivencia, y un tono muy bonito en muchas cosas, ¿no? Y fue una riqueza muy grande. Doy muchas gracias a Dios de haber terminado ese camino difícil en el seminario en Toledo. Luego, bueno, no sé si es como en el seminario de aquí de Getafe que se ordenan el 12 de octubre, se ordenan sacerdotes. En Toledo es... En Toledo teníamos 2 fechas de ordenación, una a fin de curso, finales aquí en Getafe, Monseñor Golfín, el primer obispo, lo puso el día 12 porque era el día que se erigió, que el Papa Juan Pablo II firmó la erección de la diócesis, la creación de la diócesis. Entonces es un día, es una fiesta diocesana cada año. Y yo creo que la fiesta diocesana más bonita que puede haber para la vida de la diócesis es ordenar sacerdotes para el servicio de las comunidades, ¿no? Y, y entonces están vinculadas las ordenaciones sacerdotales al aniversario de la creación de la diócesis. Pienso que con una idea y un plan muy, muy bonito de don Francisco, ¿no? Pero en Toledo, como en casi todas las diócesis, las ordenaciones tienen lugar al terminar el curso para que luego ya los nuevos sacerdotes en septiembre estén incorporados al empezar el curso en sus destinos pastorales, siendo ya sacerdotes, sin tener que esperar un poco de tiempo
llega la ordenación, antes hay ejercicios espirituales, solemos estar todos nerviosos, conmigo no cuentes hasta que no me ordene, luego nos ordenamos y queremos ir por media España, por donde tenemos amigos celebrando una primera misa, una misa de acción de gracias, y entonces a veces, bueno, allí se hacía así. Y luego hay otras ordenaciones, sigue habiendo otras ordenaciones, porque siempre hay seminaristas que no han cumplido la edad reglamentaria en julio, que les quedan unos meses para cumplirla, y entonces en diciembre vuelve a haber otra vez ordenaciones sacerdotales. También porque hemos solido ser un grupo numeroso para ordenarnos sacerdotes, y entonces pues venía muy bien. O sea que igual en unas órdenes, en una ordenación se ordenaban eh, 15, 20 y luego quedaban otros 4, otros 5 para diciembre. O también por alguna situación, yo empecé mis estudios en otro centro, los estudios de filosofía, y entonces venía descompensado con los seminaristas de Toledo, y tuve que esperar unos meses a tener a tener la situación regularizada académicamente, porque en otros sitios no sé, pero en Toledo, si tenías una asignatura que todavía no estaba acabada, no te ordenabas. O sea, mientras no tenías todo en condiciones, y el carnet de conducir, y el carnet de conducir, no te ordenabas, ¿no? Pero, y por eso yo me ordené el 21 de diciembre, el cuarto domingo de Adviento. El cuarto domingo de Adviento. Me ordené sacerdote hace 27 años y medio. Total es nada. Algunos no estabais ni en el plan de vuestros padres, solamente en el de Dios. Bueno, su primer destino, o Pues primera mi primer parroquia en la que destino, nació como mi primer sacerdote. destino, Toledo tiene una situación peculiar, que la tienen también algunas otras diócesis de España, porque las diócesis en España son más antiguas normalmente que las provincias civiles, ¿no? Como sabéis bien, las diócesis pues, son muy tempranas, los territorios diocesanos, los obispados, y sin embargo las provincias civiles son mucho más tardías. Entonces, en España, aunque se ha intentado equiparar las diócesis a la provincia civil, no en todos los casos se ha podido, ¿eh? Es el caso de Plasencia y Cáceres, de Coria y Cáceres, de parte de Salamanca que pertenece a Plasencia, de, de parte de Badajoz que pertenece a Plasencia. Bueno, y en Toledo ocurre un poco lo mismo. Hay una parte de la diócesis que coge un poco de Badajoz y un poco de Cáceres. Y a mí me destinaron allá, a la otra, a los confines de la diócesis, a los confines de la diócesis. Y allí salí como diácono al principio, a una parroquia con mucha ilusión, como creo que salimos siempre del seminario, a Talarrubias, un pueblo de Badajoz, ya casi muy cerca de Don Benito. Y, y me llevé pues las sorpresas de la vida, ¿no? Que, que la vida nunca es como la esperas, la sueñas, la imaginas. Había pedido ayuda, y un sacerdote joven, el párroco ya más mayor, no recuerdo bien qué años tenía, pero unos 70 quizá, eh, y me habían mandado a mí como diácono para ordenarme en diciembre y ya quedarme allí como el sacerdote joven que ayudara. Y resulta que al mes de yo llegar, me recibió con muchísimo afecto, un hombre muy entrañable, tengo un gratísimo recuerdo de él. Al mes de llegar yo, él, yendo a Badajoz con la hermana que le cuidaba a operarla de un cáncer, tuvieron un accidente y se mató en el accidente. Para mí fue un shock tremendo, recién salido del seminario, al mes de salir del seminario, llegar a un pueblo donde estaba aprendiendo a estar en una parroquia, o sea, recibir una llamada de teléfono y decirme el párroco, don Teodosio, ha tenido un accidente, y se ha matado, ha muerto. Murió él y un cuñado suyo que conducía.
Bueno, esto ya fue un shock tremendo, ¿no? Y un empezar a vivir realidades, pues bueno, difíciles, dolorosas, ¿no? Recuerdo que fueron 2 días para mí, muy difíciles, después también, pero aquellos 2 días era un poco como, no sabías si estabas viviendo una pesadilla o qué estabas viviendo. Mis padres estaban conmigo porque habían bajado a visitarme y a conocer el lugar donde me habían destinado, y y también me sentí, tremendamente solo, ¿no? Tremendamente solo. Los compañeros, pues, pues, estaban atendiendo sus pueblos, allí los pueblos están un poquito distantes, las carreteras no son autovías como aquí, cada uno está atendiendo lo suyo. A mí me tocó preparar un pequeño responso que tuvimos en el pueblo, porque era un pueblito de allí cerca. Bueno, fue una situación difícil y de mucha soledad. Quizá lo que más me costó ahí fue el vivirlo en absoluta soledad, ¿no? Em, y bueno, después hubo una situación provisional hasta que después de ordenarme sacerdote en diciembre, esto ocurrió en octubre, y después de ordenarme sacerdote, me llamó el arzobispo y me dijo: Te voy a cambiar y vas a ir en la misma zona de Extremadura, a un pueblo, a Castilblanco, como párroco. Y bueno, Castilblanco entonces era un pueblo de 1000 y pico habitantes, en el que había, pues, matrimonios jóvenes, había niños, un colegio con vida, muchos abuelitos, había un ambiente parroquial majo para un sacerdote jovencito, que empezaba el camino, pues poder tener un poco todos los palillos de la vida parroquial, ¿no? Los enfermos, los niños, los matrimonios, la gente más mayor, los jóvenes. Y bueno, ahí fue un tiempo bonito también con luces y sombras, porque ya te encuentras pues las dificultades de la historia de cada pueblo, de cada parroquia, y bueno, aquella parroquia tenía sus dificultades, como uno siempre va descubriendo en todos los sitios donde va llegando, ¿no? Que somos cristianos, pero no somos ángeles. Entonces, pues también allí me tocó ir poniendo pies en tierra, ¿no? Y bueno, aprender a vivir como sacerdote con muchas alegrías, y aprender también a vivir la cruz, a estar a veces preocupado por situaciones de la vida parroquial o de... ¿eh? Y después, de allí, a los 2 años y medio, me mandaron destinado a la otra punta de la diócesis, en La Mancha, en la zona de La Mancha, en un pueblo que el pueblo natal de nuestro obispo auxiliar, de don José María Bendaño, Villanueva del Cardete, un pueblo más grande, con un sacerdote mayor, que también tuve ahí un poco, el hombre tuvo un bajón muy fuerte de salud estando yo, y un pueblo muy religioso todavía, cuando yo estuve allí hace 20 años. Y bueno, pues también un pueblo con mucha tradición religiosa, con mucha gente mayor, con mucho pozo cristiano, con no pocos matrimonios y familias, con un ambiente cristiano en sus casas. Y luego también, pues, en el trabajo con los jóvenes y bueno, pues intentando empezar. Lo que pasa que me cambiaron también de destino enseguida, porque el párroco cayó más enfermo, entonces se vio la necesidad de hacer un cambio de sacerdotes, y a mí me destinaron después aquí al lado de Aranjuez, pero en la diócesis de Toledo, en un pueblo que prácticamente es una urbanización de estas donde la gente solo va a dormir, que es Ontíola. Y ahí estuve 10 años. Ahí sí que paré, me dejaron parar. Y bueno, fue una situación pastoral, que era un verdadero reto.
porque casi todo el mundo era de Aranjuez o de otras zonas que habían comprado allí su vivienda en las urbanizaciones, porque es más barato, cuanto más lejos de Madrid, más barata es la vivienda, pero luego todo el mundo está en Madrid trabajando, solo llegan a dormir, los fines de semana cada uno se mete en su chalecito adosado y en el jardín de su chalecito adosado y su barbacoa, y de allí no le sacas ni aunque prendas fuego, ¿no? Y era un reto pastoral fuerte, también era una parroquia donde no había nada de vida parroquial cuando yo llegué, más que la misa del domingo, y prácticamente no iba nadie a misa. O sea, cuando llegué en el año 2003, en la misa del domingo, en un pueblo de 5.000 habitantes, no éramos nunca más de 18 personas, nunca llegábamos a 20 personas. Entonces ahí hubo una situación que fue un reto fuerte, también hubo sus dificultades con el templo parroquial, que no estaba, no estaba muy en condiciones, estaba muy dejado, muy deteriorado. Bueno, fue una situación que fue todo un reto pastoral. Y, y de ahí, pues después tuve ahí un pequeño paréntesis de estar en un par de destinos muy provisionalmente, y ya mis padres eran mayores, estaban empezando a estar enfermos, especialmente mi madre, y, y teníamos que tomar una determinación porque ellos vivían en un pueblito de León, en el invierno en la ciudad, en Palencia, pero teníamos que tomar una determinación. Y mis padres lo único que me pidieron es: "Mira, o nos vamos a una residencia o nos vamos contigo", pero claro, yo quería que se vinieran conmigo, pero ellos me decían: "Pero si nos llevas en Toledo a un pueblo, cada vez que tengamos que ir de médicos, vamos a tener que andar de viajes, de tal, que para eso nos quedamos en nuestra casa". Bueno, había un poco de chantaje ahí emocional. Y entonces, hablándolo con el arzobispo de Toledo y viendo las posibilidades que podía haber, eh, él habló con don Joaquín, que era entonces el obispo de aquí, y justo esta parroquia había quedado libre, y por la cercanía de donde yo había estado destinado antes con Valdemoro, ya alguna vez, cuando mis padres habían venido a visitarme, yo había tenido que acudir aquí al hospital de Valdemoro con mi madre, entonces ya tenía hasta historial médico aquí. Entonces fue un poco como providencial que esta parroquia, el párroco anterior, don José Luis, se marchaba a Los Ángeles como sacerdote, a ayudar allí y también a estar más cerca de su familia, porque la tenía más cerca de allí. Y esta parroquia quedaba vacía, y don Joaquín pues me dijo: "Pues mira, vas a ir a Santiago". Y fue un poco el- la ayuda que me prestaron entre los dos obispos, el de Toledo, el arzobispo de Toledo y el obispo de aquí. Y aquí pues aterricé. Y aquí llevo, en septiembre hará 9 años, y ahora el día de Pentecostés va a hacer 8 años que tomé posesión como párroco. 9 años, pues estuve un año con el párroco anterior, un curso, más que un año, un curso con el párroco anterior, y luego ya en Pentecostés tomé posesión como párroco